Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por internet, generando olas de curiosidad y dejando a muchos con la boca abierta. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, ya sea en la pantalla o fuera de ella, siempre da de qué hablar. Específicamente vamos a analizar esa famosa entrevista que, digamos que tuvo un final un tanto abrupto. ¿Por qué la pararon? ¿Qué fue eso tan impactante que llevó a interrumpirla? Prepárense para descubrirlo. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal es su espacio para chismear, analizar y enterarse de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Cada semana les traigo contenido fresco y jugoso. Vamos a por ello. Ahora sí, entremos en materia. Como saben, Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, y su química en pantalla era innegable. Tanto así, que la fantasía se hizo realidad y los vimos formar una hermosa pareja en la vida real. Su romance fue un torbellino de momentos adorables, viajes juntos, miradas cómplices y una legión de fans enamorados de su amor. Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían ver brillar. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aunque Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables, su relación llegó a su fin. La noticia, por supuesto, causó un gran impacto entre sus seguidores, y desde entonces, las especulaciones sobre las razones de su ruptura no han cesado. El ship de Anker, como se les conocía cariñosamente, se había hundido, dejando a muchos corazones rotos en su estela. En medio de todo este revuelo mediático, surgió una entrevista que prometía arrojar luz sobre algunos de estos interrogantes. Era una entrevista conjunta, lo cual ya era un evento en sí mismo, considerando el interés que despertaban. La expectativa era máxima, todos querían saber qué tenían que decir, cómo se sentían, y si había alguna posibilidad de reconciliación. Los fans detectives virtuales por excelencia, ya habían desempolvado sus lupas y se preparaban para analizar cada gesto, cada palabra, cada microexpresión que Kerem y Hande pudiesen revelar. Pero la entrevista no salió como se esperaba. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En un momento crucial, cuando parecía que se iban a tocar temas sensibles y profundos, la entrevista se interrumpió abruptamente. ¡Pum! Corte. Se acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué se iba a decir que provocó esa reacción? La frustración entre los seguidores fue palpable. Era como estar en medio de un cliffhanger de una serie y que de repente cortaran la emisión. Una verdadera tortura. Aquí es donde entran las teorías. Y créanme, hay para todos los gustos. Algunas fuentes apuntan a que la interrupción se debió a una pregunta incómoda sobre su relación pasada, una pregunta que quizás tocaba fibras sensibles y que no estaban dispuestos a abordar públicamente. Se rumorea que la pregunta iba dirigida específicamente a Kerem, preguntándole sobre ciertos comentarios que había hecho anteriormente sobre Hande y que no habían sido bien recibidos por sus fans. Al parecer, se trataba de una declaración que había hecho durante una entrevista en solitario, donde algunos interpretaron que minimizaba el talento actoral de Hande enfocándose más en su belleza. Los fans de Hande, por supuesto, no tardaron en alzar la voz en defensa de su ídola, acusando a Kerem de sexismo. Esta pregunta, de ser cierta, habría sido una bomba de tiempo, capaz de reavivar viejas rencillas y generar una tormenta mediática aún mayor. Otros sugieren que la interrupción fue causada por una revelación inesperada sobre el verdadero motivo de su ruptura. Se dice que durante la entrevista, Hande iba a mencionar algo sobre las presiones de la fama y cómo afectaron su relación, algo que Kerem no quería que saliera a la luz. Algunos incluso hablan de diferencias irreconciliables en cuanto a sus carreras profesionales y la dirección que querían tomar en sus vidas. Quizás Hande quería explorar proyectos más independientes y arriesgados, mientras que Kerem prefería mantenerse dentro de los límites del drama romántico turco, que le había dado tanta popularidad. O tal vez las agendas apretadas y las constantes exigencias de la industria habían erosionado la relación, dejando poco tiempo para cultivar el amor y la conexión. Las especulaciones sobre este punto son infinitas, y cada fan tiene su propia versión de la historia. Existe también la teoría de que la interrupción fue simplemente una estrategia de relaciones públicas.
Tal vez el equipo de comunicación de ambos actores consideró que era mejor no abordar ciertos temas para proteger su imagen pública y evitar controversias innecesarias. En este caso, la interrupción habría sido una decisión premeditada para controlar el flujo de la información y evitar daños colaterales. Imaginen la escena: los representantes de ambos actores, sudando frío detrás de las cámaras, intercambiando miradas nerviosas mientras la entrevista se encaminaba hacia un terreno peligroso. Una señal discreta, una llamada telefónica fingida, y ¡zas! La entrevista se interrumpe abruptamente, salvando el día. Esta teoría, aunque cínica, no es descabellada, considerando la meticulosidad con la que las celebridades suelen manejar su imagen pública. Pero independientemente de la razón detrás de la interrupción, lo cierto es que generó aún más preguntas que respuestas. Y como suele pasar en estos casos, las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y análisis de todo tipo. Los fans de Kerem y Ande se dividieron en bandos, algunos defendiendo a sus ídolos y otros criticando su comportamiento. El hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial, con miles de tweets que oscilaban entre la decepción, la esperanza y la pura histeria colectiva. Foros de discusión se llenaron de teorías conspirativas, análisis exhaustivos de cada frame del vídeo de la entrevista, y hasta peticiones online para que se revelara la versión completa de la entrevista. La pasión de los fans era innegable, aunque a veces rayaba en lo obsesivo. Ahora analicemos un poco más a fondo estas teorías. La primera teoría, la de la pregunta incómoda, es bastante plausible. En el mundo del espectáculo, los periodistas a menudo intentan sonsacar información sensible y personal de las celebridades. Y aunque Kerem y Ande son figuras públicas, tienen derecho a proteger su privacidad y a decidir qué compartir y qué no. Si la pregunta fue demasiado intrusiva o irrespetuosa, es comprensible que hayan decidido interrumpir la entrevista. Imaginen la incomodidad de tener que responder a una pregunta sobre un comentario que quizás fue sacado de contexto, o que fue interpretado de manera errónea. La presión mediática puede ser asfixiante, y es natural que quieran protegerse de ella. La segunda teoría, la de la revelación inesperada sobre la ruptura, también tiene cierto peso. Es posible que durante la entrevista, Ande haya estado a punto de revelar detalles íntimos sobre su relación que Kerem no quería que se hicieran públicos. Quizás había promesas de confidencialidad que se estaban rompiendo, o quizás simplemente no estaban de acuerdo en cómo presentar la historia. Las relaciones personales son complejas, y es probable que haya detalles que prefieran mantener en privado. Revelar esos detalles podría causar dolor a la otra persona, o incluso dañar su imagen pública. Es comprensible que quieran evitar ese tipo de consecuencias. En cuanto a la tercera teoría, la de la estrategia de relaciones públicas, es la que menos me convence. Si la interrupción fue planeada, creo que se equivocaron en la ejecución. En lugar de controlar la narrativa, lo que hicieron fue generar aún más especulación y alimentar la curiosidad del público. Un buen equipo de relaciones públicas habría encontrado una forma más sutil y elegante de evitar los temas delicados. Quizás habrían preparado respuestas evasivas, o habrían desviado la conversación hacia temas más amigables. La interrupción abrupta solo sirvió para avivar el fuego de la controversia. Fue un error estratégico que les salió el tiro por la culata. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Ande son seres humanos, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Su relación fue un capítulo importante en sus vidas, y tienen derecho a manejar su final como mejor les parezca. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que revelen detalles que no quieren compartir. Han pasado por una ruptura dolorosa, y necesitan espacio y tiempo para sanar. Nuestra obsesión por conocer los detalles íntimos de su vida personal solo contribuye a aumentar la presión sobre ellos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que esta situación nos enseña varias lecciones importantes sobre la fama, la privacidad y las relaciones personales. En primer lugar, nos recuerda que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, hay personas reales que luchan con los mismos problemas y desafíos que nosotros. La fama puede ser una carga pesada, y es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a la privacidad y a la felicidad. En segundo lugar, nos enseña la importancia de respetar la privacidad de los demás. No tenemos derecho a saber todo sobre la vida de las celebridades, y debemos evitar caer en la tentación de chismear y especular sobre sus vidas personales.
Es fácil dejarse llevar por la curiosidad, pero debemos recordar que las celebridades también son personas y merecen respeto. Y en tercer lugar, nos recuerda que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas simplemente no funcionan. No debemos idealizar las relaciones de las celebridades ni esperar que duren para siempre. Lo importante es que cada persona sea feliz y encuentre su propio camino. Las rupturas son dolorosas, pero también pueden ser una oportunidad para crecer y aprender. La situación de Kerem y Ande nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fama y la privacidad. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a saber sobre la vida de las celebridades? ¿Cómo podemos consumir contenido sobre ellas de manera responsable y respetuosa? Son preguntas importantes que debemos hacernos para evitar contribuir a la presión y el acoso que sufren muchas figuras públicas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la famosa entrevista de Kerem y Ande y de las posibles razones por las que se interrumpió. Como siempre he tratado de ser lo más objetivo posible y de presentarles todas las perspectivas sobre el tema. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente durante la entrevista? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco y divertido sobre sus celebridades favoritas. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre podemos elegir ser los directores de nuestra propia película. Hasta la próxima.